Vamos a hablar de economía, pero de la economía cotidiana, la que nos afecta a todos nosotros y tiene que ver, entre otras cosas, con los gastos de cada mes que les impacta muchísimo y sobre todo a aquellas personas que tienen que alquilar, es decir, que no son dueñas de una vivienda y tienen que destinar parte de sus ingresos a alquilar temporariamente una vivienda. Recordemos que hace algunos días hubo un intento en el Congreso de la Nación para intentar regular el tema de los alquileres porque la ley que está vigente no satisface ni a unos ni a otros. Y ahora, ¿con qué nos estamos sorprendiendo? Con que el valor de los alquileres está publicado, pero en dólares. Claro, es una cuestión que tiene que ver con los dueños, ¿no? Que son los propios dueños los que ponen los precios y entonces publican en dólares. Los precios en Zona Prop, por ejemplo, que es una de las páginas que se utilizan para poder encontrar alguna vivienda de alquiler temporario, $300, $500. Claro, la intención es no perder ante la devaluación del peso, pero no se tiene en cuenta, no se contempla lo que esto les puede generar a las personas que son inquilinas y tienen que pagar mes a mes parte de sus ingresos ahí, ¿no? La oferta cada vez es menor, entonces, bueno, los precios se disparan. Ahora, al disparo de precios hay que sumar esta posibilidad de mantenerlos y sostenerlos en dólares. La situación es bien compleja para quien tiene que alquilar y es por eso que vamos a ocuparnos sobre este tema con Agustina Pugliese. Agustina, buenas noches. Así es, buenas noches. La inestabilidad económica, como planteaban ustedes, sumado a también esta controversia de la ley de alquileres, hablábamos hace un mes y medio atrás de que la oposición lo que buscaba era derogarla. El oficialismo, ¿qué es lo que planteó? De que era una estrategia de campaña querer derogar la ley de alquileres en este momento. Lo que se planteó también fue que va a haber una votación durante el mes de agosto para ver qué es lo que pasa. La realidad actual es que la ley está en vigencia, no se pueden indexar antes del año los alquileres. Entonces, ¿qué es lo que buscaron los propietarios? Les plantearon algunas inmobiliarias que era necesario para ellos, para poder acompañar a la inflación, algunos contratos ponerlos en dólares. ¿Se puede? ¿Es lícito? Sí, se puede y es lícito. Eso es lo que nos decían por parte del sector. ¿En qué caso mayoritariamente se da? En edificios de lujo, como por ejemplo los que tenemos atrás, en casas de barrios privados, también estos alquileres se están llevando adelante y se están publicando en dólares, como lo estamos empezando a encontrar cada vez más en estas páginas de las que estamos hablando. Nosotros, para obtener más detalles sobre lo que está pasando en la ciudad de Rosario en relación a si la economía de los alquileres, puntualmente del sector inmobiliario, está dolarizado o no, buscamos a un referente que nos daba más detalles. Hay contratos en dólares para determinados casos, o sea, los vemos para casos de viviendas de jerarquía, algunas casas de countries, algunos pisos premium. En esos casos para viviendas se observan, pero ya te digo, son pocos. Acá en la ciudad de Rosario lo que nosotros registramos. Y en otros destinos, como dice la ley, que pueden ser locales comerciales importantes, alguna planta industrial, algunos galpones, oficinas, pisos completos premium, puede ser que se observe un contrato en dólares, pero en ese caso el contrato es en dólares, o sea, se fija en dólares, se paga en dólares, el recibo se emite en dólares exclusivamente, así se hacen esos contratos. Otra cosa importante, si el contrato es en dólares, la gran mayoría de los contratos se fijan una cantidad de dólares determinados y no se indexan, ¿está? Es distinto cuando los contratos los hacemos en pesos, ¿sí? Y los contratos lo que dice puntualmente es que esos contratos en dólares se pagan en dólar billete o se pagan al valor del dólar del día en el que se tiene que pagar el alquiler, pero en pesos. Bueno, es buena la pregunta porque hay dos tipos de posibilidades. El contrato que es en dólares se debe pagar en dólares, se hace el recibo en dólares, etc. Ahora, hay otra posibilidad que es usar el dólar como cláusula de estabilización. En ese caso, el contrato se hace en pesos y se dice que se actualizará cada determinado tiempo por la cantidad de dólares necesarios, por ejemplo, al tipo de cambio MEP. Ahora, una cuestión importante, estos últimos contratos que se hacen en pesos, utilizando una cláusula de estabilización en dólares, no pueden hacerse para vivienda, es solamente para otros destinos. Los contratos para vivienda en pesos, de acuerdo a la ley de alquileres, se ajustan una vez al año con el ICL, que es un índice que se publica a través del Banco Central y que combina el índice de precios al consumidor y las remuneraciones de los empleados. Bueno, es una nota espectacular, Agus, porque me explica perfectamente qué es lo que sucede. Esto tiene que ver con la especulación, con el deseo de no perder ante la depreciación del peso argentino. Entonces, ok, si la ley actual dice que
cada año, una vez que vos firmás el contrato, por ese índice de locación tenés que aumentar en un 105%, está ahora. En cambio, si esto vos lo firmás en dólares, directamente esa parte queda exenta, no hay que hacerla. Ahora bien, no corresponde a viviendas, es lo que te decía esta persona, ¿no? Claro, exactamente. Ese es el detalle que tenemos que tener en cuenta. Se hace, sí se hace, pero lo que plantea la ley es que no corresponde a viviendas. Y otra cuestión a tener en cuenta también, Pablo, es qué es lo que busca el propietario, no perder ante la inflación. Alejandro Juri decía recién, no se indexa el contrato en dólares. Claro, no se indexa porque el dólar por sí solo va aumentando permanentemente, entonces ese aumento ya a la persona que tiene una propiedad en alquiler le sirve porque el dinero se le va actualizando permanentemente de acuerdo a la actualización del dólar. Por eso no se indexa. Y por eso en muchos de estos contratos de los que hablamos, por eso estamos también en este lugar, porque muchos tienen que ver con edificios de lujo, lo que plantean es, le ponen un valor dólar billete, esos contratos se tienen que pagar en dólar billete y esta es la forma que encontraron algunos de no perder ante la existencia de la ley de alquileres en estas instancias donde todavía no se sabe si se va a derogar o no. Bueno, claro. Fíjate que de hecho, Giselle, perdón, sí, tan es así que no pierden, que hasta ahora, si uno toma lo que va del año, la inflación es del 50%, más o menos, y el dólar blue ha subido un 58%. Está bien, alguien me dirá, bueno, pero parte desde una base de retraso. No importa, pero si vos tomás el precio que tenía el dólar a principios de años y ahora 58%, la inflación 50%. Fíjate que no solo no pierden, sino que le ganan en relación a la inflación. Sí, es complicado porque el que cobra un salario que no ha ido incrementándose al ritmo de la inflación, ni mucho menos, se le aumenta el alquiler y también a quien tiene la propiedad es muy difícil porque muchas veces no estamos hablando de especulación inmobiliaria, de gente que tiene un montón de propiedades. Mucha gente tiene una inversión de un departamento, de una casa, quizás algo heredado, algo que tiene y es para sacar un peso más y también necesita que salga valor de esa propiedad, ¿no? Porque para eso muchas veces la tiene. O sea que es bien complicada la ecuación porque es difícil. Tal cual, gracias, Agus. Es muy interesante lo que nos contaba. Y ahora nosotros vamos a quedarnos con otro plano, también con el alquiler, es decir, con la renta temporal.